En este día memorable, 5 de mayo, vamos a participar en la celebración de la batalla el 5 de mayo de 1862, una batalla en la que el ejército mexicano, con la participación del pueblo, de campesinos, de indígenas de este estado de Puebla, derrotaron al ejército francés, que en ese entonces era el ejército más poderoso del mundo, y pensaban que iba a ser fácil. Así lo expresó el enviado militar de Napoleón III, que no les iba a costar prácticamente nada tomar Puebla e invadir México. Y aquí el general Zaragoza y los que participaron en esa batalla triunfaron, y esto ayudó mucho porque fue el primer encuentro militar de importancia, fue un triunfo que fortaleció el ánimo nacionalista y además permitió al presidente Juárez preparar la resistencia, porque luego de esa derrota Napoleón III envió más refuerzos militares, llegaron 28,000 soldados franceses, pero con el triunfo en Puebla, decía el presidente Juárez, contó con tiempo, 12 meses para preparar la resistencia y iniciar su peregrinar hacia el norte en defensa de la República. Entonces, es un día muy especial para los poblanos, para los mexicanos, este día 5 de mayo, y vamos también a informar sobre la situación de la seguridad en Puebla. Todo esto con la participación del ciudadano gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, que ha estado trabajando con nosotros de manera coordinada. Estamos trabajando juntos para beneficio del pueblo de este estado tan importante de nuestra República. El programa va a consistir en palabras precisamente y en un informe del gobernador de Puebla. Luego el general secretario, el general Sandoval, va a informar sobre la situación de seguridad, y vamos también el día de hoy a informar sobre la política migratoria. Estos mecanismos se desconocen y lo que queremos es difundirlos, dar a conocerlos, no solo en México. Como esta conferencia mañanera se escucha, se ve en otros países, en Centroamérica, en países del Caribe, hasta en Sudamérica, pues que se conozca que existen estos procedimientos. Vamos a estar informando para que no se haga toda esta travesía, este viacrucis, con tantos riesgos para las personas que desean llegar a Estados Unidos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, compañeras, compañeros de gabinete. Me ha pedido el señor presidente les exponga a ustedes en qué nos encontramos respecto a lo que México ha venido planteando desde el inicio de la administración, de que deben abrirse caminos, vías regulares, legales, documentadas, para las personas que resuelven, deciden o tienen interés en trabajar en los Estados Unidos o por razones de reunificación familiar. Desde un principio, el presidente López Obrador ha venido planteando que debe abrirse ese camino y al mismo tiempo hacerse una inversión en los países que tienen dificultades económicas para que no sea una migración, una movilidad forzada por la pobreza, por condiciones de inseguridad. Bueno, ¿dónde nos encontramos en eso?
A resultas de los planteamientos que acabo de señalar, se hizo una declaración en la ciudad de Los Ángeles sobre migración y protección y se firmó un memorándum de entendimiento con Estados Unidos por primera vez en la historia sobre movilidad laboral, porque ese término significa que se acepta que la movilidad laboral es legítima, es válida y que puede conducirse por vías regulares, seguras y ordenadas. A partir de ello, que mucho debe reconocérsele al presidente Biden, esa disposición por avanzar en esta dirección, se han otorgado o se van a otorgar entre 2022 y este año alrededor de 885,000 permisos y visas de trabajo para personas migrantes y para quienes están moviéndose en búsqueda de trabajo, movilidad laboral. 885,000. Esto nunca había pasado. ¿Cómo se desglosa esa cifra? Las vías para acceder al mercado laboral de los Estados Unidos o bien a reunificación familiar, las principales vías son las siguientes. En el año 2022, en visas H2A y H2B para mexicanas y mexicanos, se alcanzó la cifra de 360,656 visas. Es el mayor número en la historia de nuestro país. Repito, 360,656. Esperamos para este año que sea inclusive un poco mayor. Hay una cifra récord de ampliación de visas H2B para trabajadores en retorno y nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué yo reporto eso? Porque el presidente López Obrador en cada mesa que nos hemos sentado habla pensando en Centroamérica y en otros países, incluso en Sudamérica y el Caribe, no nada más en lo que a México le compete, sino también a otros países. Entonces, cifra de ampliación de visas H2B, llevamos 64,716. Esto es Honduras, Guatemala y El Salvador. Otro acuerdo que se logró, otro entendimiento, los nuevos permisos humanitarios con acceso formal al mercado laboral estadounidense para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Aquí se pactaron 360,000 este año en curso. Desde luego este número pues, no tiene precedente, no se había hecho antes. Hay también ahora un reciente anuncio que nos pareció muy positivo en esta misma línea, que son nuevos permisos de reunificación familiar para personas de Honduras, Guatemala y El Salvador. Esos son 100,000, que tampoco existían anteriormente. Y además se abren centros regionales de procesamiento en Guatemala y Colombia, porque no necesitas, no es prudente, no es conveniente, es riesgoso incluso el ofrecimiento que hacen muchos de los denominados coyotes de que yo te llevo a Estados Unidos. Entonces, bueno, se van a instalar centros regionales en Guatemala y Colombia para evitar ese tránsito y ese periplo y ese viacrucis. Informar esto siempre es importante, ahora es más importante también por otra razón, porque estamos viendo un flujo en los últimos días muy importante sobre la base de un engaño que ya mencionó el señor presidente, que es, le dicen a las personas venezolanas, centroamericanas, apúrense para llegar a Estados Unidos, cruzando México, porque el 11 de mayo van a quitar el título 42. ¿Qué es el título 42? Una disposición tomada por Estados Unidos por razones sanitarias, por el COVID-19, que persona que llegue por la frontera de México o bien por la frontera de Canadá a los Estados Unidos puede ser regresada de inmediato por razones sanitarias. Entonces le están diciendo a las personas que como esa disposición ya no va a estar vigente, que ahora sí se puede ir a Estados Unidos. Les cobran entre 5 y 7 mil dólares persona. Es importante esta información para que no les engañen. En primer lugar, no es cierto, porque ya nos lo hicieron saber así los americanos ahora que hicieron su conferencia de prensa, que van a dejar de repatriar a personas que ingresen de manera indocumentada. Eso no es cierto. Tienen otras disposiciones legales. Pero además, invitar a las personas que tienen interés en llegar a Estados Unidos en acceder a la aplicación que permite que hagas tu solicitud para poder ingresar a los Estados Unidos sin necesidad de hacer todo el periplo, cruzar 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, luego cruzar la frontera, cruzar México, correr todos los riesgos, llegar a Estados Unidos para que luego te repatrien o te manden a otro país.
Entonces, hay una fórmula que es esta página. Se puede visitar este sitio de la aplicación CBP One para poder hacer el trámite que estoy comentando, o bien dirigirse a las embajadas y consulados de los Estados Unidos. Pero es falso, para insistir en ello, que ya a partir del 12 de mayo no hay ningún problema, te brincas, pagas 5 o 7 mil dólares o lo que te cobren y te vas a quedar en Estados Unidos. Es un engaño y se arriesgan. Máxime que hay una vía acordada para que puedas tú acceder, para que puedas tratar de hacer tu solicitud. Para eso necesitas, pues no ingresar a Estados Unidos obviamente por bien documentada, sino hacerlo por esta vía. Es una aplicación. Bueno, también pongo aquí, para los que quieran venir a México y buscar empleo en México, tenemos un portal de nuestro Servicio Nacional de Empleo, que es este, Empleo, Gobierno de México, para las personas que quieren venir a trabajar a México. Como ustedes saben, nuestro país tiene muchas fórmulas jurídicas para que esto sea factible y no necesitas correr riesgos. Lo que quisiéramos enfatizar, la preocupación es evitar esos riesgos. Terminaría yo este reporte también, porque me pidió el señor presidente que así lo hiciera, reportándoles a ustedes lo siguiente: algunos cambios en nuestro servicio consular en los Estados Unidos para todos nuestros paisanos que nos están viendo. A partir del 22 de mayo se van a poder programar por WhatsApp a este número 424-309-0009, 424-309-0009, las citas en los consulados, que es uno de los motivos principales que nos han insistido que tenemos que mejorar. Y tenemos ya traducción simultánea al náhuatl, otomí, mixteco y zapoteco por primera vez en la historia de México, que nos pidió el presidente que así fuese. Otra cosa importante de informar es que la matrícula consular en cualquier consulado se va a poder tramitar sin importar el estado en el que residan nuestros connacionales en los Estados Unidos. Vamos a tener un aumento salarial para el personal que tenemos en ventanillas en nuestros consulados, entre el 5.9 y el 14% por instrucciones del presidente de la República, porque es el personal que más trabaja con nuestros connacionales. La siguiente, por favor. Se creó un programa que se llama Defensoría de Personas Mexicanas en Estados Unidos en materia penal, por instrucciones del presidente. Puedo decirles que se ha apoyado a nuestros connacionales que están en procesos penales por delitos graves, porque les ponen sentencias desproporcionadas muchas veces porque no tienen buena cobertura jurídica, y esto nos ha llevado a que el 98% de los casos hayamos tenido éxito, particularmente cuando se trata de pena de muerte. Y vamos a ampliar servicios a Canadá también de nuestro Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, concluyendo, lo que se ha logrado, 885,000 permisos, visas, incluyendo mexicanas, mexicanos, Centroamérica, Caribe y Sudamérica, no se había tenido nunca. Hay vías que puedes tener acceso. Lo que se busca es evitar los riesgos que corren las personas, que son una movilidad segura, ordenada, regular y que haya protección de los derechos de las personas. Es lo que el presidente ha estado insistiendo, y sí es relevante darles este anuncio porque eso, CBP One, puedes acceder a esa aplicación para hacer tu solicitud o bien buscar embajadas de Estados Unidos y consulados de Estados Unidos. ¿Será cuánto, señor presidente? ¿Qué tal? Muy buenos días, señor presidente, secretarios, gobernador. Muy buenos días, Juan Hernández, de Diario Basta, de Grupo Cantón. Referente a esta situación de la migración, voy a retomar un poquito lo que usted ayer mencionaba de lo del fentanilo, que lo quieren meter en este caso en las campañas, en la agenda de campañas ahí de Estados Unidos, pues digamos como de una manera de presión para México. Ahorita que usted ha expuesto todo este esfuerzo que se ha venido haciendo precisamente para apoyar y de alguna manera hacer justicia a los migrantes que pues han estado de alguna manera en sus países de origen, no han tenido esa atención a las causas. ¿Cómo ustedes van a trabajar precisamente para evitar que estas presiones afecten a todo el trabajo que han venido haciendo? Ese sería mi primer planteamiento, porque a final de cuentas se pone en riesgo
todo el esfuerzo de justicia pues para estas personas que pues están buscando bienestar y en este caso retomar lo que usted decía, atacar las causas de la migración, pero también de la violencia y en este caso de la falta de justicia para ellos. Bueno, yo creo que lo mejor es informar sobre lo que se está haciendo, que se conozca cómo estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos para atender tanto el tema migratorio como lo del tráfico de drogas y en especial lo del fentanilo. Vamos a estar constantemente informando. Ayer se hizo para demostrar de que habían mentido en un reportaje, porque siempre charolean de que se trata de medios muy prestigiados, muy famosos del extranjero, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, y como si no mintieran, como si fuesen medios objetivos, profesionales, que no estuviesen también sometidos a los intereses creados, ya sea de esos países o de poderes transnacionales, hegemónicos. Entonces, vamos a estar aclarando constantemente para informar a los mexicanos y a estadounidenses, porque cada vez se sabe más sobre nuestro país y son muchos, podríamos hablar de millones, los que en el extranjero ven estas mañaneras y están pendientes, sobre todo nuestros paisanos en Estados Unidos. Entonces vamos a seguir así, informando. ¿Qué es lo que se está haciendo en coordinación con el gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio? Son dos cosas fundamentalmente. Primero, que se invierta más en países pobres, en donde la gente no tiene opción, no tiene alternativas y se ve obligada a emigrar. Eso lo estamos sosteniendo desde hace años. El que se invierta en Centroamérica, en países del Caribe, en países de América Latina, nos ha costado mucho el que el gobierno de Estados Unidos lleve a cabo estas acciones. ¿Cuánto ha invertido a la fecha el gobierno norteamericano de lo que se comprometió? Como hemos estado cuestionando que se habían comprometido el gobierno anterior del presidente Donald Trump a 4,000 millones de dólares y no se invirtió esa cantidad. Y con el presidente Biden, pues una cantidad similar, pero ayer recibí el reporte de que tienen una inversión, como hemos estado planteándolo, de 400 millones de dólares en Centroamérica. Nosotros estamos invirtiendo en Centroamérica y en el Caribe en programas para el bienestar de la gente. Se está aplicando el programa Sembrando Vida, se está aplicando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y estamos invirtiendo alrededor de 150 millones de dólares en apoyo a nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe, porque no podemos predicar, hablar sin poner el ejemplo. Por eso se está avanzando. Yo quiero dejar de manifiesto que el presidente Biden está totalmente de acuerdo con nosotros en esta política. El lunes va a estar nuestra representante para la cooperación internacional, Laura Carrillo, va a estar en Guatemala con el embajador de Estados Unidos en México. Y de ahí van a visitar Washington, tienen reuniones con ese propósito de que haya recursos suficientes. Está demostrado que donde aplicamos los programas de bienestar se atempera, se reduce la migración, porque la gente no va a Estados Unidos por gusto, va por necesidad. Entonces, eso lo estamos atendiendo. Y estamos convenciendo, y ya hemos avanzado mucho,
porque hay una buena disposición y son muy sensibles los asesores que apoyan al presidente Biden. Él tiene mucha voluntad de trabajar este tema y sus asesores también han estado ayudando, porque les decimos, hay 4 maneras de ayudar y ellos han estado optando por 3 y nosotros insistimos en la cuarta, siempre 4, siempre la cuarta. La primera es que ellos dicen, tenemos desconfianza de los gobiernos porque podemos enviar los recursos y no llegan. Nosotros decimos, hay que confiar en los gobiernos. No todos los gobiernos son corruptos en los países de Centroamérica, del Caribe, pero hay esa desconfianza. Segundo, ¿qué es lo que más hacen, en lo que más confían? Les dan dinero a las organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil. Nosotros le decimos, eso no llega a los beneficiarios, porque hay muchísimas organizaciones no gubernamentales, entre comillas, o de la sociedad civil, que ya tienen esa actividad como un modo de vida para asesores, profesionales, burócratas. Entonces, les dan a esas asociaciones el dinero y lo que hacen es que distribuyen ese recurso pagando sueldos a expertos, rentando oficinas, comprando vehículos último modelo. Y ahí se quedó en el aparato burocrático el dinero y no le llega a la gente. Pero ellos traen mucho eso. Bueno, es un asunto mundial. Así también operan. Esto desde el periodo neoliberal se empezó a extender. Así también se opera en la ONU, donde supuestamente lo más eficaz y lo más confiable son las organizaciones no gubernamentales. Y hay cientos, miles que se crearon, que sustituyen las funciones de los gobiernos, que se constituyen de manera legal, legítima, mediante procesos democráticos. Entonces, son como gobiernos paralelos. Claro, hay organizaciones de ese tipo que tienen un doble propósito. En apariencia es para ayudar a la gente, para lo ecológico, para derechos humanos, pero también tienen otra función, que es la de informar a quienes les dan los dineros. Hacen labor, no de inteligencia, de espionaje. Entonces, eso nosotros decimos, no funciona. Ya lo hemos observado en Centroamérica, hemos visto, por ejemplo, van a ciudades de Centroamérica y se hospedan en los hoteles los integrantes de estas asociaciones de más lujo, carros último modelo y prepotencia, y están rodeados de atenciones y de privilegios. Entonces, ese es lo segundo. Lo tercero, dicen, vamos a promover inversión, que empresas estadounidenses o empresas canadienses inviertan en Centroamérica, inviertan en el Caribe, y así se van a generar empleos y de esa forma pues ya la gente no va a emigrar. Pues sí, nada más que eso lleva tiempo y nosotros les decimos, ya para cuando esas empresas empiecen a contratar mano de obra, a generar empleos, pues ya vamos a estar muertos, como decía Keynes. Entonces eso, claro que es lo ideal. Si hay inversión y se establecen empresas, pues hay trabajo y ya no hay necesidad de salir de las comunidades, de los pueblos, de los países a buscar trabajo a Estados Unidos. Entonces decimos, sí, está bien, pero eso lleva mucho tiempo. Entonces, el planteamiento 4 es, a ver, ya tenemos un modelo que se aplica en Centroamérica, un ensayo en donde de manera directa se le apoya a los productores para que siembren,
para que cultiven su tierra y de esa manera no se vean obligados a emigrar. O se les apoya a los jóvenes en capacitación. 1 año se les da, como sucede en México, se les contrata como aprendices y se les paga un salario mientras se están formando en empresas, en comercios, en el campo, y de esa forma ellos tienen opciones, tienen alternativas. Bueno, en eso vamos avanzando, porque, repito, hay muy buena disposición y hay sensibilidad con el gobierno del presidente Biden. Yo espero que esos 400 millones se puedan convertir en 4,000 y ya tenemos evaluaciones de que funciona y eso atempera, disminuye el flujo migratorio. Vamos a seguir en eso. Lo segundo, que es muy importante, es lo que aquí Marcelo expuso. Por primera vez en mucho tiempo, el gobierno de Estados Unidos y en especial el gobierno del presidente Biden abre esta posibilidad de que el que quiera trabajar en Estados Unidos pueda hacer un trámite legal y no arriesgarse confiando en un traficante de personas, en un pollero, en un coyote que por $5,000, $7,000 se compromete a dejarlos en la frontera del lado estadounidense. Pues eso es incierto y sobre todo muy riesgoso, y antes pues a lo mejor era la única posibilidad que existía para llegar a Estados Unidos, al llamado sueño americano. Hace unos días me contaron que en San Francisco, paisano que tiene su taquería, estaba platicando con otro paisano y le dice: oye, vámonos ya de regreso a México. ¿Qué sueño americano ni qué nada? Ahora es el sueño mexicano. Ahora es el sueño mexicano. Ya ven cómo me dicen, que no lo voy a repetir aquí. Ya están dando pensiones para los adultos mayores y hay trabajo. Vámonos. Es una plática así. Entonces, nosotros agradecemos mucho al presidente Biden que haya abierto estos caminos legales. ¿Qué les digo a nuestros hermanos centroamericanos, del Caribe, de otros países de América del Sur, de Latinoamérica? De que vayan a las embajadas de Estados Unidos, porque hablamos con los responsables de estos programas en la Casa Blanca, habló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que las embajadas en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Colombia, en todos los países donde hay una representación de Estados Unidos, sea una embajada, sea un consulado, ahí los diplomáticos estadounidenses de esas embajadas, de esos consulados, den toda la información, porque existe esta aplicación a la que hizo mención también Marcelo, pero pueden ir a estos centros, a estas embajadas, y ahí van a tener información. Además, ya se acordó de que en Guatemala va a haber un centro especial con este propósito y otro en Colombia, así es, Guatemala y Colombia, con el mismo propósito. Y decirles que, bueno, nosotros los vamos a cuidar si ya están en territorio mexicano, porque son nuestros hermanos, los comprendemos, porque necesitan vivir y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, pero también informarles de que estos trámites legales no proceden si los hacen en México, es decir, si ya decidieron llegar a Estados Unidos por México, ya no procede el trámite para poder llegar de manera legal
Eso también aclarar, ¿sí? Y decirles que nosotros vamos a cuidarlos, pero sí hay riesgos, muchos riesgos. No solo es esto que nos dolió tanto de Ciudad Juárez, muchos riesgos en la transportación que estamos cuidando, porque en trailers, en cajas de trailers, trasladan a 300, 400 sin ventilación, y lo otro también, secuestros de la delincuencia organizada que estábamos ahí atendiendo. Ahora tenemos otra vez problemas en Matehuala, en San Luis Potosí, y son secuestros a migrantes. Entonces, si existe esta opción, esta posibilidad, hay que utilizarla, y nosotros vamos a estar pendientes para que no se burocratice el mecanismo, que no se haga la solicitud y se lleven muchísimos tiempos para autorizar que puedan estar en Estados Unidos. Nosotros vamos a estar pendientes de que se agilicen los trámites, que nos ayuden de esa manera, pues internalizando toda esta información y también socializándola, difundiéndola con paisanos, que se conozca que existen estos mecanismos, y vamos a estar pendientes. Eso es por lo que tiene que ver con la cuestión migratoria. Lo segundo, que es interesante, es lo del fentanilo, como lo de ayer. Les informo, estuvieron legisladores de Estados Unidos con nosotros en un plan de cooperación, serios, responsables, no politiqueros, no de esos que andan solo buscando votos, como sea, mintiendo y manipulando. Bueno, vinieron de los dos partidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Nos reunimos y me pidieron de que interviniéramos con el gobierno de China para que se controlara lo de la llegada de fentanilo de Asia, suponiendo de que el fentanilo se enviaba de Asia y en especial de China. Entonces, escribí una carta al presidente de China, que siempre ha tenido con nosotros un trato respetuoso. Me acuerdo, y no nos vamos a olvidar, del apoyo que recibimos del gobierno de China cuando la pandemia, que no teníamos equipos, y ellos nos mandaron equipos de protección a médicos, enfermeras, nos mandaron ventiladores, vacunas. Se lo vamos a vivir agradecidos, vamos a estar siempre agradecidos con ellos. Bueno, entonces, como hay esa relación de amistad, México tiene relaciones de amistad con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo. Bueno, le envié una carta para que nos ayudaran, pues informándonos de cargamentos de fentanilo que salen de puertos de China hacia México, y explicándole que pues es una situación humanitaria, independientemente de las diferencias que puedan tener entre el gobierno de China, el gobierno de Estados Unidos o con cualquier gobierno, pues se trata de la vida de muchas personas. Por el fentanilo pierden la vida cada año 100,000 personas en Estados Unidos, y la mayoría jóvenes. Entonces, todos tenemos que ayudar, es una cuestión humanitaria. Entonces, contestaron de que ellos no importaban, o mejor dicho, que no exportaban fentanilo, que no tenían registros, y que si nosotros podíamos ayudarles, también en muy buenos términos, a probar de que llegaba fentanilo de China. Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de un puerto de China, en un contenedor, a el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Entonces, se hizo todo el análisis ya del laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y, si es posible, que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos, que solo se permita que salgan pues sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos, que no es el caso que se detectó. ¿De cuánto era el cargamento? De una vez vamos a dar a conocer lo general, ya lo específico más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, en lo general le voy a pedir al almirante Ojeda que nos informe. Algo muy general. Hace unos días detectamos un contenedor en Lázaro Cárdenas que trae alrededor de 600 bultos de una cosa que le llaman resina de combustibles, algo así, de aproximadamente cada bulto 34, 35 kilos, son unas bolitas. Hubo cierta duda, los perros marcaron algo y nos juntamos el laboratorio que tenemos nosotros de alta especialidad, dedicado a detectar sustancias ilícitas. Igualmente el laboratorio que tiene la aduana y el laboratorio del COFEPRIS. Nos pusimos de acuerdo los tres. Esto se lleva su tiempo porque hay que hacer un análisis muy profundo, o una investigación muy profunda, porque es algo muy serio. Y ayer precisamente viajaron elementos de la aduana, elementos de nosotros y elementos de COFEPRIS. Volvieron a hacerle los análisis a los bultos y el producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas. Esa es a grosso modo lo que se va a hacer. Ya después se haría la información más explícita, ¿no? ¿De dónde exactamente? De China. ¿De China? ¿Pero hay algún Shanghái? ¿Perdón? ¿Shanghái, algún puerto? Creo que es Busan, algo así. No tengo ya tenemos toda la información, pero creo que es Busan, pasó a Corea del Sur y de ahí a Lázaro Cárdenas. No tengo la fecha, pero ya tiene días, tiene algunas semanas, porque el procedimiento no es sencillo, pues, para detectarlo, pues. ¿En total cuánto sería del cargamento? O sea, no sabemos. ¿O tendrían que separarlo, digamos? No sabemos. Dijimos general, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, ya después, porque si no. Y vamos a enviar una carta, ¿sí?, al presidente de China con esta información de manera muy respetuosa, muy respetuosa, reiterando la solicitud de que nos ayuden con la información, porque eso nos permitiría tener más control y evitar que los politiqueros de los partidos que buscan en Estados Unidos ser candidatos y diputados o senadores o tener cargos, ¿no?, no tengan elementos, que se vayan a otro lado, pero que no estén utilizando este asunto. Y además que no engañen, porque son muy mentirosos, tanto algunos políticos de Estados Unidos como los medios de información en Estados Unidos, mentirosos, porque han hecho creer a mucha gente, a millones de estadounidenses, que los migrantes llevan fentanilo a Estados Unidos, que los migrantes llevan la droga a Estados Unidos, cuando el migrante va a buscarse la vida, va a trabajar. Que no, Estados Unidos se fundó con migrantes,
¿quiénes en Estados Unidos no son migrantes? ¿Y qué? Cuando llegaron, ¿llevaban droga? ¿No iban a trabajar? ¿No iban a contribuir a que se convirtiera Estados Unidos en una gran nación?